esto va en detrimento de nuestras propias percepciones. Entonces, con el correr del tiempo, en esta modalidad terminamos nosotros corriendo para todos lados con tal de agradar o con tal de cumplir para que aquel no se enoje o no se ponga violento. Y esto perjudica en nuestras percepciones, en nuestra autoestima, perjudica en nuestras emociones. Esto es la típica modalidad de la violencia. Hay otras formas de violencia también, como explosiones repentinas de agresividad con el propósito de asustar al otro. Entonces yo asusto al otro de tal forma que el otro, para no, o porque se siente en riesgo, cumple con ciertas pautas. Y de esta forma le voy haciendo creer al otro que puede manejarme siempre y cuando cumpla con mis exigencias. Esto es violento, esto es violencia. Cuando los padres dicen, si no haces tal cosa te voy a pegar, bueno, podríamos pensar que eso es una actitud violenta, porque los niños no van a guardar sus juguetes porque entienden el orden, van a guardar sus juguetes para evitar el golpe de los adultos. Entonces, la acción de guardar los juguetes es buena, pero el fin, que es evitar el golpe, es malo. Digo, menciono esto porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es con un buen fin, pero entendamos de que si dañamos al otro o menoscabamos la emocionalidad del otro, lo más probable es que estemos haciendo algo malo, algo en detrimento de las emociones del otro, que tal vez hoy no se note, pero a la larga sí se nota. A la larga las actitudes que tienen son de baja autoestima, son de no hablar en público porque tienen miedo, son de no desplegar sus potencialidades. Estos son los daños que causan la violencia. Digo, estas cosas que yo las menciono posiblemente no las veamos cotidianamente, o si las vemos, las dejamos pasar. Ese es otro hecho importante. Tendemos a naturalizar esto. Creemos que esto es algo que siempre ha pasado, que pasa y siempre va a pasar. O también creemos que solamente pasó y no es para tanto. Y entonces no queremos hablar más problemas, no queremos hacer más problemas, no queremos hacer de esto una cuestión grande y la dejamos pasar. Esto naturaliza la violencia y corremos riesgos de que nosotros o que nuestra percepción sea errónea. Entonces, otra vez caemos en daño hacia nosotros mismos. La violencia tiene otra cara, tiene otro aspecto. Además de los que ya mencioné, tiene el aspecto de la manipulación. La persona violenta o el violento utiliza estrategias de manipulación sobre los demás para poder someterlos. Y fíjense que muchos de nosotros caemos o hemos caído o somos factibles de caer en esta manipulación. Una de estas cosas es poder darle, el que manipula le da al otro, al que quiere manipular, algo que necesita o que desea. Por ejemplo, afecto, contención, cariño, se lo brinda de una manera exacerbada, de tal forma que el que va a ser manipulado o el manipulado cae en esta trampa. En principio esto no es malo, digamos, darle cariño, afecto, amor a alguien no es malo. Lo malo o el inconveniente sería de que no promueve el progreso o el desarrollo de la persona a quien le estoy dando amor o afecto. La manipulación no promueve esto, todo lo contrario. Le doy a la persona que quiero manipular lo que necesita o lo que quiere, pero le cerceno, le quito, le corto la capacidad de progresar de tal forma que siempre está subyugado a lo que yo le doy. Eso va creando dependencia. Crea una dependencia. Con el tiempo, entonces viene la violencia o la agresividad que daño al otro. Y como está dependiendo de mí, difícilmente se va a ir. Ese es el por qué vemos muchas situaciones de violencia intrafamiliar que se perpetúan con el tiempo. Y muchos de nosotros o muchas personas piensan, ¿por qué sigue allí si lo violentan o la violentan? El ejemplo de la violencia de género. ¿Por qué sigue allí? Porque ha sucedido esto.
es un vínculo malo, un vínculo perverso que se ha construido con el tiempo y que ha hecho que la percepción de la persona violentada se modifique de tal forma que no pueda salir. Salir es un proceso también. Salir es una cuestión que requiere muchísimas veces el acompañamiento o el abordaje de un tercero, de un agente externo, ya sea un líder religioso, ya sea un amigo, una amiga, ya sea un grupo no gubernamental, ya sea una institución del gobierno o un profesional. Muchas veces se requiere de esto. En este tema de la violencia intrafamiliar, y lo mencionamos así, porque también queremos resaltar o también queremos reconocer la presencia de los niños en estos hechos de violencia. Los niños se ven muy perjudicados en esto y eh, muchas veces sufren las consecuencias cuando son adultos. Es importante saber que los niños deben ser protegidos ante estas situaciones, lo más que se pueda. Pero no solamente del momento de la explosión de la agresividad en la violencia, sino ser protegidos en cada instante que nosotros podamos. ¿Cómo podemos proteger a los niños? ¿Cómo podemos protegernos nosotros? Debemos promover siempre que podamos, o en la medida que podamos, debemos promover de que cada niño pueda expresar su opinión libremente. La opinión del niño o la opinión del adulto es válida por sí misma. La opinión de alguien vale porque es alguien que opina. Esto permite de que se arme una discusión, no contención, una discusión, una charla, un debate. Esto, además de enriquecer de lo que se está charlando, también nos permite la introspección, permite mirarnos hacia adentro y cuestionarnos o cuestionar nuestra mirada. Esto promueve el desarrollo, esto evita la violencia. También promueve la empatía. Si los niños son empáticos, posiblemente, muy posiblemente, no sean violentos. Posiblemente sean agresivos en el momento que tengan que serlo para defender sus derechos, pero no violentos. Porque la empatía rápidamente anula la violencia, porque me pongo en el lugar del otro. Estoy viendo el daño que le estoy haciendo al otro. Veo al otro como un ser humano, no como un objeto. Esa es la empatía. Entonces, promover en los niños situaciones de empatía va a ayudarles muchísimo a no repetir la violencia que posiblemente hayan vivido. Estos hechos de violencia tienen que ver con roles culturales. Muchos de nosotros hemos crecido y hemos sido impregnados, por así decirlo, con ciertos roles culturales que nos llevan a repetir hechos de violencia. Es importante o es importantísimo que nosotros podamos cuestionarnos esto, cuestionarnos constantemente, porque es la forma de crecer, es la forma de desarrollarnos. Entiendo yo que el Evangelio de Jesucristo plantea esto en un terreno infinitamente amplio, para poder tener introspección, para poder ponernos en el lugar del otro, para poder reconocer la violencia. Ahora, si nosotros, una vez mencionado todas estas cosas, que si es necesario las vuelvo a mencionar, conocemos a alguien que vive una situación de violencia hace mucho tiempo, que está en una situación de violencia y no la reconoce, no la sabe, debemos saber o debemos tener en cuenta de que no podemos apurar o presionar el proceso de salir de la violencia, porque si no puede ser peor. Menciono esto porque muchas veces en nuestro deseo de ayudar a otros, rápidamente le decimos, bueno, pero tenés que irte, tenés que andar, tenés que tomar la decisión, es tu decisión, tenés que... Y esto, en lugar de ayudar, complica más a la otra persona, perjudica más. Porque además de no poder salir por, por sus propias cuestiones personales y vinculares en la violencia, se le suma el hecho de decepcionar a sus amigos, quienes le piden que salga. Esto no ayuda. Debemos acompañar
e impulsar un desarrollo, ya sea con alguna otra institución, ya sea con algunos otros recursos del barrio o de organizaciones. Es importante que la persona que está en situación de violencia pueda vincularse con otros. Esto es uno de los primeros pasos para salir de la violencia, vincularse, ya sea con vecinos, con instituciones, con organizaciones, con el Estado, con la iglesia. Cuando se va vinculando, puede ir teniendo procesos de introspección porque va creando vínculos diferentes. Esto tiene que hacerse con sumo cuidado, sin forzar nada, porque muchas veces hemos visto que al forzar esto, la situación de violencia tiene picos repentinos, y estos picos repentinos los sufren las víctimas de violencia, ya sea la esposa, ya sean los niños, ya sean los adolescentes. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta al momento de abordar situaciones de violencia. Y en nuestro caso personal o en nuestro caso particular, debemos tener una constante introspección y reevaluar nuestra posición, porque puede suceder que estemos naturalizando hechos de violencia, que nosotros mismos podemos estar perpetrando. Digamos, si yo llevo un hecho de violencia, puede que lo haga y que me autojustifique. Por eso es muy importante las charlas. En las charlas de pareja o en las charlas por amigos, nos damos cuenta que nosotros estamos cometiendo hechos de violencia y no lo reconocemos cuando se vuelven monólogos. Cuando del otro lado no hay un feedback, no hay un regreso, cuando el otro no puede dar una opinión, entonces podríamos estar cayendo en una situación de violencia nosotros. Cuando la opinión del otro no la tomamos en cuenta, no sirve, o creemos que no tiene la razón simplemente porque no sabe, o porque es bobo, tonto, podemos estar cayendo en una situación de violencia. Tenemos que saber que la opinión del otro es sumamente válida. Primero, porque es un ser humano. Segundo, porque puede tener una perspectiva diferente a la mía, aunque no esté de acuerdo. Entonces es válida. Y esto me va a permitir, o me sirve a mí de contralor. Me sirve a mí de una visión externa con la cual yo puedo contrastar mis propias versiones, mis propias visiones, y entonces ir mediando e ir mejorando. Esto es muy importante al momento de nosotros mejorar en hechos de violencia. He escuchado también gente que me ha dicho, pero de repente me da una sensación de bronca y exploto. Y tengo situaciones explosivas. Bueno, en este caso, les comento que es necesario y además urgente que puedan consultar con un especialista que les pueda ayudar en estos hechos. Porque es muy posible que caigamos en delitos. La violencia, cuando la ejercemos sobre otro, es un delito. Y esto nos va a traer mucho dolor y muchísimo sufrimiento. Va a romper nuestros vínculos familiares. Vamos a dañar a nuestros seres queridos. Por eso es muy delicada esta temática. Necesitamos buscar ayuda en estos casos. Otro tema que les quería comentar, que yo entiendo que ustedes están al tanto, es que en aislamiento social y en distanciamiento social ahora ha aumentado las situaciones de violencia. Y muchos o algunos me han comentado que han aumentado los pedidos de ayuda y las denuncias de violencia. Les comento que no ha sido así en todos los lugares. Hay lugares donde ha sucedido todo lo contrario. Ha disminuido brutalmente las denuncias por violencia o por abuso. Y esto es causa de la misma del mismo hecho, que al estar en casa, muchas veces las personas que son violentadas no denuncian por miedo. Entonces, el que haya disminuido o el que haya aumentado bruscamente es un signo que se puede leer de la misma manera. Y es que hay más violencia o que la violencia se ha exacerbado, que ha aumentado. Esto es de gran preocupación. Cuando a veces hablo con los obispos sobre algunas situaciones que me consultan, siempre les comento básicamente lo mismo. No perdamos contacto con aquellas personas. Llamémosles, enviémosles un mensaje. No significa que abordemos siempre el tema del hecho de violencia,
pero sí no perder el vínculo, porque es clave el vínculo de la persona violenta con otras personas, otras instituciones. Esto es muy importante también al momento de saber o suponer si es que hay un hecho de violencia, en este caso. Quisiera más o menos ir cerrando con estos conceptos, porque como les dije al principio, es un tema vasto, y no quisiera ahogarles con estadísticas o números. Mi propósito es que puedan reconocer la violencia, diferenciarla de la agresividad, que sepan cuándo hay agresividad y cuándo es violencia, que sepan que la agresividad no es mala, de hecho es muy útil, que sepan que la violencia es muy mala y sepan cuándo hay, que sepan qué hacer cuando ustedes consideran que están cayendo en un hecho de violencia o en un círculo de la violencia, que sepan qué hacer cuando hay alguien que suponen que está en un hecho de violencia, y que también sepan a grandes rasgos cuáles son las consecuencias de esta violencia. Ya lo hemos mencionado en niños, ya lo hemos mencionado en adultos también. Estoy abierto a que ustedes puedan consultar, que puedan resolver sus dudas, sus consultas, y nada, siempre obviamente quedo a total disposición de los líderes que organizan esta actividad para cualquier consulta que ustedes requieran. Así que, presidente. Bien, ahora sí, si tienen preguntas, bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias por tu presentación. Las preguntas que tengan, por favor, escríbanlas en el chat. Así yo, el hermano Lombardo, las empezamos a leer. Hasta tanto, Víctor, yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, vos dijiste que la empatía anula la violencia. Y yo, cuando una persona es violenta y muestra empatía, me parece más manipulación. Sí, totalmente es así. Porque una cosa es mostrar empatía y otra cosa es tener empatía. Recordemos que las personas manipuladoras, por lo general, al no ver al otro como un ser humano, al ver al otro como un objeto, o como una herramienta, o como un medio, eh, tratan de practicar las emociones humanas y tratan de practicar las relaciones sanas para hacer caer a la víctima. Entonces, no es que sienten empatía, es que practican como si tuvieran empatía. Y esta práctica la realizan durante muchos años, es un arte. Y no solo en la empatía, también en las emociones de afecto, también en las emociones de amabilidad. Por eso van a ver a muchas personas que son sumamente violentas en su casa, que afuera son muy amables. Entonces, ves al vecino que sale, que nunca se mete con nadie, que es muy amable, que saluda a todo el mundo, que ayuda, pero de repente nos enteramos de que es muy violento dentro de su casa. Entonces, hay una diferencia grande y esto es como bastante técnico y difícil de diferenciar a ojo de buen cubero, por así decir, cuando alguien está sintiendo empatía de verdad o está fingiendo la empatía. Nosotros vamos a darnos cuenta cuando nos hace sentir a nosotros culpa. Si nos hace sentir culpa, les aseguro que no está siendo empático. Si alguien viene y me echa la culpa de que se enojó, porque me dice, pero vos me haces enojar y me está haciendo sentir culpa, no está siendo empático para nada, está siendo manipulador. O si alguien es repentinamente bueno, bondadoso y empático y luego es violento, no está siendo empático. Y esto va a repetirse. Espero que esto responda a su pregunta. Sí, gracias, Víctor. Y hay una pregunta relacionada a este tema y es, ¿cómo se puede desarrollar la empatía? Bueno, la empatía se desarrolla cuando somos niños, en principio. De hecho, la primera persona con la que somos empáticos es con la persona que es empática con nosotros y es nuestro cuidador. Digo cuidador porque no siempre es la madre, puede ser la madre, puede ser el padre, el abuelo, qué sé yo, padre adoptivo. Pero la primera persona con quien nosotros nos vinculamos
es con quien vamos a practicar la empatía. De hecho, el bebé termina siendo o empieza siendo un reflejo de las emociones de la madre o del cuidador. En este caso, se va desarrollando la empatía y el apego de forma natural. Hay que tener cuidado con los niños más pequeños y monitorear cómo van desarrollando su apego. A veces se ponen ansiosos al irse, a veces no, pueden explorar con tranquilidad, esto es bueno, cuando están muy ansiosos no es tan bueno, y vamos desarrollando, y los padres vamos siendo artistas en este hecho. Con el tiempo, ellos van aprendiendo cuándo es la empatía. Nosotros los padres ponemos caras cuando queremos enseñarle qué es el sufrimiento, o le decimos a ellos, cuando están tristes, estás triste, y ellos van aprendiendo de esa manera. Cuando somos grandes, cuando somos adultos y no hemos aprendido la empatía, estamos en problemas muy graves. Porque si no tenemos empatía, nuestras relaciones van a ser de violencia, básicamente. Entonces, Bien. tenemos que caer en la conciencia de que no estamos siendo empáticos y tenemos que ir practicando esta empatía de forma concienzuda con el acompañamiento de un profesional. Les cuento brevemente una anécdota con un paciente que tenía un gran hecho de violencia con su pareja, sumamente grave, gravísimo, y cae en el hecho de que no estaba siendo empático. Fue practicando, de hecho continúa practicando el tema de la empatía, que no es algo sencillo, pero tengo la experiencia de que se puede ir aprendiendo. Es un arte. El arte tiene la parte de la técnica, que la vamos aprendiendo en el consultorio, y la parte de la práctica, que se va aprendiendo en la cotidianeidad, en la prueba y el error. Así se va aprendiendo la empatía, pero en principio se aprende de niño. Es importante que los niños aprendan a ser empáticos. Bien. Si un niño tiene un padre violento, si un niño tiene un padre violento, ¿puede necesariamente ser violento? Es una muy buena pregunta. Los psicólogos llevamos mucho tiempo en investigación de este tema y de la resiliencia. Porque está bien, un padre violento, pero también hay niños que sufren otro tipo de cuestiones con personas exteriores, y también podemos preguntarnos qué le va a pasar a ese niño con el padre violento, con otras experiencias de abuso de tipo sexual, o etcétera, o traumas de guerra. Depende mucho de qué pasa después. Depende mucho del cómo toma el niño eso en su fantasía. Depende de cuál es el contexto en el que se va a continuar criando. Depende de a qué tiempo agarramos esto. Y depende también de su esencia primaria. En psicología podemos decir, depende del temperamento con el que nacen. En el Evangelio podemos decir, depende de cómo eran, porque sabemos que venimos ya desde antes. Depende de todas estas cosas. Entonces termina siendo al final como una cuestión del azar, pero no lo es. Ya que depende de tantas cosas, es nuestra responsabilidad tratar de maniobrar lo más que se pueda en favor de ese niño que ha sido víctima de violencia por parte, en este caso, de su padre. Si el niño es víctima de violencia de su padre, entonces se debe abordar la situación para que deje de serlo y crezca en un contexto de amor. Y que aprenda todas estas cosas que hemos mencionado, la empatía, que aprenda cuando hay una situación de violencia, que aprenda cuando hay una situación de agresividad, cuando es bueno, cuando no, que aprenda cuáles son sus emociones, porque se pueden equivocar en sus emociones. Muchas veces naturalizamos la violencia a tal punto, tengo un paciente que dice, bueno, pero mi esposa grita. Claro, pero para ella parecía ser normal los gritos, porque creció en un ambiente de este tipo. Entonces naturalizaba esto. Es importante ir afinando en nuestra medida, bueno, cuándo es violencia, cuándo no es violencia. Si el niño logra salir de este hecho de violencia y estar en un ambiente donde no hay violencia, al contrario, hay amor, entonces posiblemente tenga muchísimas posibilidades de que no. También hay casos donde crecen en un hecho de violencia y luego resultan no ser violentos, pero hay muy pocas probabilidades. No quiero ser taxativo en esto, sí decir, el niño que crece con un padre violento va a ser violento. No siempre, pero hay muchísimas probabilidades de que sí lo sea.
Bien. Y dos preguntas interesantes que me gustaría que sean respondidas. ¿Qué preguntas específicas nos podríamos plantear para analizar nuestra vida personal en cuanto a la violencia, tomando como referencia lo que mencionó sobre las diferentes formas de ser violento? Y yo le agregaría, ¿dónde está la línea en mí para reconocer que soy violento, o dónde está la línea en el otro para reconocer que está recibiendo violencia? Muy bien. Y bueno, después, Voy a plantear, sí, no, después hay voy a otra plantear algo, pregunta. bueno, Y, contesto esta pregunta entonces. sí, sí, sí. Voy a poner una línea clara, porque tiene razón, a veces es difusa. La línea clara es si promuevo el desarrollo del otro. Si yo en mi relación con mi hijo promuevo el desarrollo, que es la independencia, entonces no estoy siendo violento. Si con mi pareja, con mi esposo o con mi esposa promuevo el desarrollo y la independencia, no estoy siendo violento. Porque la violencia hace todo lo contrario. Promueve la dependencia emocional, la dependencia económica, la dependencia del pensamiento. No opinan, si no dicen no lo que quiera, porque si no luego se enoja. No quiero tener la culpa de lo que surja después. Entonces, cuando se promueve la independencia, cuando se promueve el desarrollo del otro, no estoy. Hermanos, no se escucha nada, ¿no? Me parece que salió Víctor. Quedó silencio. Sí, me parece que él se desconectó. Ya va a ingresar de nuevo. Ahí le mando un mensaje. Mientras, la charla está orientada a la violencia en la familia. Las preguntas que se van a responder son sobre esos temas. Consultas por privado si hacen, eh, necesitaríamos que nos pasen el contacto, un número de teléfono para que los podamos en contacto con Víctor. Ahí se está conectando, dice. Se está grabando esta charla. Hemos tenido dificultades para subir la charla anterior, vamos a subir las dos juntas, pero esta charla que estamos participando ahora se va a grabar y la vamos a subir a algún canal de YouTube personal y la vamos a compartir. Fer, ¿vos sabrías cómo poder, no cómo subirla, sino a quién le podríamos hacer llegar el link del video, una vez que esté subido? Sí, sí, sí. Bien.
como dije, mencioné hace unos minutos, la charla está orientada a la violencia intrafamiliar, y esos son los temas que las preguntas que se van a responder en esta oportunidad. Hago esta mención porque hay algunas preguntas que se están haciendo que no están direccionadas hacia la familia, son relacionados están relacionados a otros ámbitos y no es lo que estamos apuntando en esta charla hoy. ¿Habrá entrado Víctor ya? No, no, todavía no. Me dijo que está conectándose de nuevo, pero hasta ahora no lo veo. Hermano Galíndez, ahí vi una pregunta en el chat que estaba muy buena y veo que no la mencionaron, que fue sobre una hermana que decía sobre el tema de los problemas de las familias dentro de la iglesia que no se hacían conocer. ¿Cómo se hace con eso? Con respecto a esa pregunta, es la que me refería, que no vamos a responder sobre ese tema en esta charla, en este ámbito. La vía la pregunta. Pero vamos a guardar la conversación, y no la estoy encontrando ahora, y quien la haya hecho, por favor ponga su número de teléfono y nos vamos a contactar. O vamos a contactar al líder de este hermano para que pueda ayudarlo con esa pregunta puntual. ¿Cuál era la otra consulta, hermana? No, mi sugerencia era que estaba el plan de los 12 pasos, el cual muchos obispos lo están utilizando para esos temas. Perfecto, perfecto, muchas gracias. No está de más la buena sugerencia. Ahí lo veo a Víctor, ya lo admitimos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, disculpen, hubo un inconveniente que no sé cuál fue, pero ahora lo volví a conectar desde mi celular. Les decía que es muy importante para diferenciar el hecho de violencia el desarrollo. Cuando nosotros promovemos el desarrollo con el del otro, siempre en independencia y en sus propias potencialidades, sabemos que no estamos siendo violentos. Esa es la clave, digamos. Tenemos que reconocerlo de alguna manera, en la charla con el otro, si no lo dejamos opinar, si no tomamos en cuenta al otro, si nos estamos dando cuenta que pasan muchos años y el otro no está avanzando en su desarrollo personal y no estamos siendo violentos. De hecho, y acá hago un paréntesis, esa es la clave del amor. El amor es cuando el otro se desarrolla, si no, tampoco hay, digamos. No sé si, espero que esto responda la pregunta que tenían. Sí, bueno, yo leo la otra pregunta que también era interesante responderla. Dice, el padre de mis niños es manipulador y violento emocionalmente. Lamentablemente mis hijos son testigos y a veces víctimas de esa manipulación. Quiero saber cómo los puedo proteger y qué actitud enseñarles para que no repitan eso. Bien, en estos casos que son graves y que hay muchos casos de esto, muchísimos casos de esto, los estados, en particular este estado, Argentina, ha promulgado leyes para estas situaciones. Hay una ley nacional de protección de los niños, niñas y adolescentes. Hay leyes provinciales también para poder abordar estos temas. Y estas leyes
permiten la creación de instituciones que están al servicio en estas situaciones. Cada caso de estos es único, porque trae ciertas particularidades. Estoy seguro que si ahondamos en este caso, vamos a poder ver que hay cuestiones singulares, por así decirlo. Se nos volvió a ir Víctor. Ahí volvió. Ahí estoy de nuevo. Parece que hoy no estamos teniendo éxito con la tecnología. Bueno, continúo. En estos casos, como les decía, son cuestiones particularísimas, singulares, y considero que es necesario o es bueno de que las autoridades del lugar, ya sea de la provincia o del departamento, tomen conocimiento de esto para que las instituciones en forma integral, ya sea tratamiento psicológico, ya sea abordaje social, ya sea ayuda económica, ya sea protección policial, lo que considere las instituciones, puedan ponerlas al servicio de los niños. Porque si los niños están siendo violentados en esta situación, deben ser protegidos. Esto es algo que debe quedar claro. Los niños tienen o deben tener una protección especial por su condición de niños, además de tener todos los derechos que tenemos los adultos, deben tener esta protección especial. Para esto se han creado las instituciones. Para esto hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, y también debe haber leyes departamentales, protocolos departamentales, instituciones que trabajan en red. Yo sugiero de que puedan dar aviso a estas instituciones lo antes posible, para que los niños sean resguardados en sus derechos. Esa es mi recomendación profesional en este caso. Hay una pregunta relacionada. ¿Cómo proceder cuando percibimos actos violentos en nuestro hogar? En nuestro Yo no sé barrio. si tiene que ver con... ¿Cómo? En el hogar, dice. En el hogar, perdón. Sí. Si percibimos acciones violentas en nuestro hogar, va a depender mucho de qué tipo de actor somos nosotros. Podemos ser los niños que estamos siendo violentados, podemos ser adolescentes, podemos ser un adulto que vive allí y que ve que se violentan, puede ser un adulto que es violentado. En casi todos los casos, yo lo que sugiero es buscar ayuda a una institución o a alguien que me conecte con una institución, para que se genere una estrategia de abordaje de ese problema
de esa violencia, porque no todos los abordajes son iguales para todas las situaciones. Recordemos lo que mencioné hace rato. A veces, abordar y cortar la situación de violencia repentinamente puede causar mayor daño si no se hace adecuadamente. Por eso es que las situaciones de violencia tienen que ser evaluados primero para ver qué decisión se va a tomar. Muchas veces vemos en la evaluación de las situaciones de violencia de que hay que poner prohibiciones de acercamiento, pero estas no alcanzan. Necesitamos garantizar de que las prohibiciones se cumplan. Entonces, además de esto, se pide ayuda a un familiar, o se pide ayuda a un vecino, o se pide ayuda a la fuerza pública. Todas estas estrategias tienen que ser evaluadas de acuerdo a la situación. Por eso, cuando vemos una situación de violencia que consideramos que es inadmisible, debemos acudir a una institución que nos asesore, que nos guíe sobre qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, con quién hacer. Si vemos que estamos siendo violentos nosotros, igual, debemos pedir ayuda. Si vemos que hay hechos o hay situaciones de cierta violencia en forma única o en forma esporádica, entonces debemos evaluarnos y evaluar cuál va a ser la situación para pedir la ayuda adecuada. Porque muchísimas veces, o diría yo, en la mayoría de casos que he visto, cuando alguien está siendo violento y se reconoce violento, ya ha pasado mucho tiempo de la violencia. O la violencia es extrema, con insultos, con gritos, con cosas que se tiran, con golpes hacia los niños, con golpes entre los adultos. Y cuando a veces charlo con estas parejas que son violentas, lo que me dicen es, tenemos problemas como todos. Ahora, yo rápidamente me pregunto cuál es el problema que todos tienen, porque evidentemente no es así. Y esa es la naturalización o el no querer pedir ayuda o el temor de que la institución va a venir a juzgarme y a violentarme a mí también. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con este hecho que está pasando en la casa. Que a mi entender es como un secreto a voces. Sabemos que hay violencia, pero no la estamos denunciando. Hay líneas también gratuitas para denunciar los hechos de violencia, 144, la línea 102 para los niños. Entonces, tenemos que acudir a estas instituciones para pedir asesoramiento. Acá hay dos preguntas que creo que están... Fer. Sí. No, que yo me perdí en dónde estábamos, en las preguntas. Bueno, hay dos preguntas que están conectadas. Dentro de la dinámica intrafamiliar, ¿cómo saber cuál es la línea que diferencia la disciplina de violencia? Y la otra pregunta dice, si no tenemos que amenazar a los niños con pegarles, ¿cómo podemos hacer que hagan caso? Genial, me encantaron estas preguntas. La diferencia entre la disciplina y la violencia y qué hacemos si es que no les pegamos, porque es cierto, las leyes dicen no hay que pegarle a los niños, bueno, pero así nos criaron y entendemos o nos hicieron entender de que era una buena forma. Falso, no es una buena forma. Pero eso nos hicieron entender y así crecimos y mucha gente usa de evidencia, bueno, pero yo no salí mal, a mí me fajaban cuando era niño y yo soy una buena persona. Habría que ver cuando lo dicen así qué pasa en cada persona. La diferencia entre disciplina y violencia es que la disciplina tiende a que la persona internalice la ley. Cuando una persona internaliza la ley o va en el proceso de internalizar la ley, sabemos que es disciplina. Doy ejemplos más claros. El niño que va a guardar los juguetes y no quiere guardar los juguetes. Lo que yo haga va a hacer que él guarde los juguetes, ya sea retarlo, ya sea amenazarlo, ya sea golpearlo, ya sea hablarle, ya sea guardar con él. Ahora, además de guardar los juguetes, ¿qué otra cosa estoy haciendo? ¿Él está entendiendo por qué tiene que guardar los juguetes? Porque, sinceramente, el que los juguetes estén desordenados no importa mucho. Lo que importa es que él internalice esta disciplina, porque estamos criando a niños para que sean adultos.
Y esa es la línea que tenemos que seguir. Entonces, los niños, si logran internalizar la ley, ellos, cuando sean grandes, no va a hacer falta que nadie les diga que tienen que estudiar. No va a hacer falta que nadie les diga que tienen que ser ordenados, porque el límite lo tienen adentro, y ese es el propósito. Cuando son niños, les ponemos límites nosotros con el fin de que lo internalicen. Si vemos de que nuestra actitud no va a causar eso, va a causar miedo, porque nos damos cuenta. Si en el niño le causamos miedo, si en el niño le causamos aversión, por ejemplo, a las tareas, muchos padres dicen, tenés que hacer la tarea, y los niños terminan haciendo la tarea, pero no la disfrutan, la sufren. Entonces, en cuanto pueden dejar la escuela, lo hacen. O termina la secundaria para que los padres no lo molesten más, y listo. Porque consideran que el estudio es un sufrimiento. Digo, entonces, no hemos logrado que internalicen la disciplina, la ley. Lo que hemos hecho es causarle sufrimiento. Entonces, tenemos que ver el fin de nuestra actitud. Esa es la diferencia entre violencia y disciplina, cuando la internalizan. Hay pasos de internalización de la ley en un proceso, qué sé yo, que en algún momento lo charlaremos más en profundidad. Pero ese es el límite, digamos, entre la disciplina y la violencia. Y la otra pregunta, ¿me la recuerdan? ¿Cómo es que podemos hacer que nuestros hijos entiendan si... espera que la leo bien. Si no tenemos que amenazar a los niños con pegarles, ¿cómo podemos hacer que hagan caso? Muy bien. Bueno, primero comento de que el golpear las investigaciones muestran de que cuando uno ejerce violencia, la conducta que queremos eliminar se elimina automáticamente. Por ejemplo, si el niño no quiere guardar los juguetes y le pegamos, él va a guardar los juguetes automáticamente. Listo. Ahora, si nosotros no vamos a estar, olvídate que va a guardar los juguetes, no lo va a hacer. Entonces no funciona. La violencia hace de que se elimine la conducta negativa, pero cuando está el castigo. Ahora, cuando el castigo no está, no lo hace. Entonces, de grande, es el niño que trata de zafar, si no ven ningún policía parado, pasa el semáforo en rojo, si nadie lo está mirando, agarra las cosas. Bueno, ejemplos burdos, pero posibles. Entonces, ¿qué hacemos si no le pegamos? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, nosotros como adultos tenemos que desarrollar herramientas para generar un ambiente en el que ellos logren comprender. Y esto que estoy diciendo es muy complicado y muestra la realidad de la complejidad que es ser padre o ser madre. Porque tenemos que lograr ambientes para que el niño logre comprender cuál es el fin de una acción, cuál es el fin de la ley. Cuando, bueno, en el Evangelio nos dicen que tenemos que lograr un ambiente para que las personas logren un testimonio. No podemos darle el nuestro y que vivan con nuestro testimonio siempre. Esto es igual. No pueden vivir con nuestro mandato siempre. Tienen que ellos ir comprendiendo. Ahora, ¿cómo hacemos? Y generar ambientes. ¿Cómo generamos estos ambientes? Eso es el arte de ser papá. A veces le hablamos, cuando son adolescentes, olvídense, hay que hablarles igual, pero muy poco van a escuchar. A cuando son niños les hablamos, les mostramos, hacemos con ellos, cantamos, bailamos, corremos, les contamos cuentos que dejen enseñanza, les leemos libros, Libro de Mormón viene para niños también, les hacemos ver videos que les enseñen. Esa es la forma. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero yo lo intento varias veces y no me sale, y no resulta. Bueno, recuerden o escuchen a los adultos que discursan o que cuentan experiencias, y los adultos dicen, cuando yo era niño mi mamá me decía, o cuando yo era niño veía que mi mamá, esa es la evidencia de que sí escuchan y de que sí ven, pero no es sistemático, no es sostenido, no hay una estrategia constante, y es entendible porque la vida a nosotros nos dice todo el tiempo que eso es una pérdida de tiempo, que lo que debemos hacer es conseguir más dinero, es conseguir mejores trabajos, es conseguir, y está bien hacerlo, pero nuestros hijos necesitan tiempo para seguir nuestros ejemplos. No es falso, no es mentira.
lo que dicen, ten cuidado, hay un meme que dice, ten cuidado por dónde pisas porque te voy siguiendo. No es falso, es cierto. Entonces, muchas veces, algo que hago yo que me causa gracia es, le digo cosas a mi esposa como si le estuviera hablando a ella para que escuche mi nene. Tiene 4 años, pero le digo cosas a mi esposa para que escuche mi nene. Y entonces charlamos como si fuera nuestra charla, pero sabemos que esa charla no es para entre nosotros solamente, sino que está escuchando él. Y luego repite o hace. Y así van aprendiendo. Estoy seguro de que además de eso va a haber momentos en los que tenemos que ser agresivos. Va a haber momentos en los que tenemos que ser firmes con nuestros límites, sobre todo cuando son pequeños, porque no es nada malo que los niños vivan ciertos momentos de frustración. Nada malo, la frustración ayuda, es buena, nos ayuda a pensar. Ahora, la frustración grande, muy, muy grande y excesiva, nos bloquea. Cuando no hay frustración, no nos desarrollamos. Tenemos que mantenernos en una ventana de frustración. ¿Cuál es esa ventana? Va dependiendo de cada persona, va dependiendo de la paternidad. Es un arte este tema de la paternidad positiva. Así llamamos los psicólogos, la paternidad positiva. Hay muchos estudios, es muy complejo el tema, pero hay que ser artistas en este tema, no es algo sencillo. Acá hay un pensamiento que tal vez se pueda generar una respuesta como si fuera una pregunta. Por eso es tan difícil salir de la situación cuando nadie puede creer que sea así en el hogar. Sí, tal cual. El círculo de la violencia o la constante violencia modifica nuestras percepciones. Y si nuestras percepciones están modificadas, están sesgadas, están malas, erróneas, y no nos vamos a dar cuenta, porque para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que hay un problema. Eso es lo primero que hacemos en el consultorio. A las personas al consultorio vienen con un montón de cosas y los psicólogos tratamos de ordenar un problema que pueda ser solucionable. Y entonces podemos avanzar. Si no, no se avanza. Digamos, eso sería. Así que concuerdo totalmente. ¿Cómo se puede ayudar a una persona violenta? Wow, ¿cómo se puede ayudar a una persona violenta? Hace muy poco tiempo... Perdón, Sí, Víctor, sí. no sé si tiene que ver, pero justo abajo de eso hay otra pregunta que dice, ¿cómo salir de la naturalización de la violencia? No sé si están... Sí, sí, están totalmente relacionadas. De hace un tiempo hacia acá, no mucho, se ha venido cuestionando porque la mayoría de abordajes están centrados en la víctima de la violencia, pero no en el violento. Entonces están haciendo nuevas investigaciones, están habiendo nuevos programas respecto de la persona violenta. Como mencioné, el primer paso para poder salir de esta situación de violencia en caso que yo sea violento es reconocer que lo estoy siendo y reconocer que hay cosas que se escapan de mis manos. Entonces, ante eso voy a pedir la ayuda necesaria y cortar la presencia física si es necesario, hasta que yo pueda ir siendo consciente de mis propias actitudes violentas, porque las voy naturalizando. Pienso que tengo razón, entonces creo que quien me hace enojar es mi esposa. Yo estoy bien hasta que mi esposa me hace enojar. Somos la que me hacen enojar. Es mi nene el que no me escucha. Ya le hablé 500 veces, me dicen los padres de adolescentes. Le hablé 1.000.000 de veces y no me escucha. Entonces, responsabiliza rápidamente al otro. Y si yo responsabilizo al otro, jamás voy a mejorar porque no tengo nada que mejorar. Estoy perfecto, la culpa la tiene el otro. Cuando yo mejoro, cuando yo me doy cuenta que tengo dificultades, empieza el camino. Pero esto es un proceso largo y la mayoría de personas que son violentas
difícilmente van a aceptar esto. Y las violencias pueden llegar a ser extremas. Es recomendable que la violencia se corte lo antes posible. Para eso, nuevamente, la ayuda de una institución. ¿Cómo podemos salir de la naturalización de la violencia? Cuestionarnos. Cuestionarnos, ya sea con nosotros mismos, ya sea con algún otro. Puede haber otro que nos ayude a cuestionarnos. Realmente tomar la opinión del otro en forma sincera. Buscar personas profesionales que entiendan el tema, que nos ayuden a cuestionarnos. Entonces, por allí nos dicen cosas que no nos damos cuenta, y por no tomar en valor la opinión del otro, no seguimos igual. La opinión del otro vale un montón. Puede que esté errada, puede que que no acordemos, pero vale igual. Eso es un paso muy importante para no naturalizar la violencia. Y obviamente nos damos cuenta que hay una situación violenta cuando nos cercena la capacidad de mejorar, cuando no crea independencias, todo lo contrario, dependencias, cuando nos hace sentir culpables. Esto es las muestras de la violencia. Y las consecuencias de la violencia luego, cuando ya estamos muy crónicos y vamos teniendo ataques de pánico, depresiones, trastornos mentales, emocionales, adicciones, etc. Fracasos constantes, boicoteos personales, etc. ¿Por qué la persona violentada permite que violenten a sus hijos? La persona violentada, primero que no se da cuenta de esta situación. Entonces, como dije recién, si no hay un problema que resolver, no va a resolver. Entonces, posiblemente no considere que hay una situación de violencia. Muchas veces dicen, pero el niño se porta mal. O dicen, pero si no le pego, ¿qué hago? Lo que hablamos recién. Porque no considera que hay una situación de violencia. O considera que si lo denuncia va a ser peor. Entonces teme. Y para colmo de males, cuando alguna vez se animó a denunciar, efectivamente le fue peor. Y posiblemente se haya sentido solo o sola en esa situación. Entonces denuncia, no se activó el circuito como correspondía y recibió un mayor castigo, y los hijos también. Entonces, para la próxima, una forma de protegerlos es no denunciar. Esto también sucede. Y esto que digo es para las familias de las personas que son violentadas. A veces sienten que se agotan, a veces sienten de que por más que ayudan a su familiar que es violentada, no sale de allí. Bueno, es comprensible que se agoten, pero sigan acompañando, porque si ustedes no los acompañan, ¿quién los va a acompañar? El proceso de salir de la violencia es un proceso que a veces no tiene garantías y es largo, pero no podemos dejar de acompañar, porque la otra persona requiere nuestro acompañamiento. Acompañar no significa insistir, bueno, listo, echalo, denuncialo, no. Acompañar significa saber cómo está, significa brindarle calidez, brindarle amor, brindarle ciertos recursos si hace falta, que se sienta contenida y que no se sienta reprochado, porque cuando nos cansamos empezamos a reprochar. Pero yo te banqué cuando te peleaste y te viniste a mi casa, y te volviste y me dejaste a mí como un ridículo y además como el malo, pero cuando yo te banqué, luego te volviste con ella y ambos hablaron mal de mí, etcétera, etcétera. La familia se agota, eso es comprensible, pasa muchas veces, pero sigamos acompañando, porque no queda otra, no hay otra. ¿Qué consecuencia puede traer a una persona que vivió en violencia? Más o menos es una pregunta. Sí, me parece. lo mencionamos anteriormente, las consecuencias Sí. son un montón. Hablamos de consecuencias vastas, ¿no? Grandes, de una persona que ha sido violenta. Desde trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, depresión, trastornos de personalidad, hasta conductas delictivas, abusos sexuales, un abusador, un violento también, una persona en situaciones más leves, autoboicoteo a alguien que intenta mejorar y no repetir su historia, y entonces fracasa una y otra vez, hasta que cae en depresión, o las personas que justifican la violencia porque de alguna manera tuvieron recursos para sostenerse económicamente, y entonces repiten este hecho de violencia.
porque como estamos sesgados y pensamos que todo pasa por la economía, creemos que porque hemos conseguido un buen trabajo, un trabajo más o menos, no nos hizo nada en los hechos de violencia que vivimos cuando éramos niños. Y en realidad no es así. Entonces replicamos la violencia. A mí me pegaron, pero mira, yo soy bien, no robo, no mato, tengo un buen trabajo, no le pego a nadie, listo. Tengo autoridad para violentar en forma psicológica, verbal y cascar cada vez que puedo a mis hijos y a mi pareja. La violencia verbal y psicológica en esta época de pandemia aumentó en gran manera. ¿Qué sugerencia podría brindarnos, entendiendo que en algunas provincias aún hay aislamiento social? Sí, en algunas provincias y en algunas otras partes del mundo, digamos, y en la parte de Latinoamérica también. No perdamos contacto con aquellas personas que suponemos que sufren violencia. Eso es lo que hay que hacer, no perder contacto. El aislamiento social y el distanciamiento social no se plantea en términos de vínculo, se plantea en términos de presencia. Entonces, yo no voy a juntarme con otros en una gran aglomeración. Está bien, pero no puedo perder contacto con los demás, ya sea por teléfono, ya sea por este medio, ya sea por WhatsApp o por cualquier otro medio, debo tener contacto. Y es mi sugerencia, si ustedes saben de alguien que sufre violencia, no pierdan contacto con esta persona. Tengan contacto regularmente para saber cómo está, para saber cómo le ha ido. Y esto va a aliviar un montón y va a prevenir las situaciones de violencia en casos que sea necesario. ¿Cómo podemos sanar una situación de violencia que nos marcó? ¿Qué emoción o qué actitud debo desarrollar con fuerza para sanarnos? ¿El perdón debe ser el primero? El perdón. Hay un libro hermoso que se llama El milagro del perdón. El perdón, por supuesto, tiene que ser para nosotros y para otros. Muchas veces he conocido pacientes que creen haber perdonado y no pasa. Perdonar también significa aceptarnos o aceptar las emociones de enojo que tenemos con el otro y la dificultad para perdonar. También significa eso. Es un proceso porque estos hechos de violencia que vivimos se van enraizando o van teniendo conexiones con otros aspectos de nuestra vida. Entonces, lo reconocemos en dificultades emocionales que tal vez no tengan que ver con violencia, pero tienen que ver con no poder opinar frente al jefe, tienen que ver con no poder desplayar su opinión frente a la pareja, etcétera. Tiene que ver con inhibiciones. La sugerencia sí, obviamente es perdonar, pero este proceso de perdón a veces requiere ser acompañado por un profesional. No es sencillo perdonar, los líderes deben saber más de esto también. ¿Por qué una persona sale de un hombre violento y vuelve a caer con otro violento y repite y repite? El típico círculo. Tiene que ver con la vinculación que cada uno tenemos. Nosotros habitualmente nos casamos con alguien con quien nos sentimos cómodos o nos sentimos enamorados. Y esta comodidad viene de que hay un feeling, hay una conexión, hay una comodidad. Y obviamente si yo tengo una relación que es patógena, que es patológica, que es mala, voy a buscar a una persona que encaje con esto. Tenía un paciente que vino y él se preguntaba, no en situaciones de violencia, pero sí siempre con personas con características similares. Y él no quería hacerlo, pero continuaba haciéndolo, hasta que se dio cuenta que su vinculación o su forma de vincularse lo llevaba a este ámbito. Cambiar la forma de vincularse es un trabajo muy complejo, porque tiene que ver con reverse, con autocriticarse, cuestionarse desde que me levanto hasta que me acuesto, desde mis propias percepciones, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, cómo saludo, cómo estoy frente a lo que dice el otro, qué temas me interesan en la charla, qué temas no me interesan en la charla, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, todos nosotros
estamos casados con alguien con quien hemos tenido algún tipo de vinculación de esta forma, digamos. Podríamos decir que aprendemos esta vinculación con nuestros padres. Entonces, algo de nuestros padres tienen las personas con las que nos vinculamos ahora. Bueno, alguno expresó una palabra que no sé si define esto, masoquismo. El masoquismo. Bueno, esta palabra, porque está el masoquista y también está el sádico, ¿no? Entonces esto es lo que explicaba hace rato. Encajan ambos, el masoquista y el sádico. Pero no el término, porque cuando decimos masoquista, a veces lo que intentamos decir es, bueno, le gusta esta situación. Y no es así. Quiero apartar este término de esta concepción. Es totalmente errado. No hay una persona que le gusta que lo golpeen, que golpeen a sus hijos, que viva en conflicto total. No se vive feliz de esta manera. No pasa, no sucede. Entonces, apartemos la idea de que las personas son masoquistas porque les gusta esta situación. Puede que tengan una actitud de repetir este vínculo, que sería el masoquismo, pero en un término de enfermedad, de patología, no en un término de gusto y satisfacción. Otro pensamiento que se puede tornar en pregunta: lo seguro es que la decisión de salir del círculo de violencia la toma la víctima una vez que logra darse cuenta. Sí, pero no es de buenas a primeras. No pasa repentinamente. Tengan en cuenta esto si tienen familiares, o tenganlo en cuenta si es que les pasa a ustedes. No va a pasar de buenas a primeras, es un proceso, y a veces separarse de la persona que me violenta no significa salir del círculo de la violencia. Porque si pensamos eso, vamos a caer nuevamente con un violento o una violenta. Necesitamos cambiar nuestra forma de vincularnos. Esto se hace a raíz de nuevas vinculaciones con otras personas, con otras instituciones, con terapia, con autocrítica, con un montón de cosas. Pero no es un proceso que viene de la noche a la mañana, porque acuérdense de que esta forma de vincularse la construyeron desde que nacieron. No va a pasar en 2 meses. Voy a leer una pregunta que tal vez hizo... Había una pregunta arriba. Sí. Había una pregunta que salteamos, que era el caso que decían, ya lo busco, ya lo encuentro, que tenía una hermana que estaba viviendo un hecho de violencia. No sé si la leíste. No. Bueno, igual tengo el caso de una hermana. Sí. Ahí está la pregunta. Tengo el caso de una hermana que ha tenido hechos de violencia en su hogar y por mucho tiempo aguantando. ¿Qué consejo le daría a la hermana? Habría que ver hoy cuál es la situación. Si sigue en una situación de violencia o ha podido, en temas físicamente, en la parte física, ha podido separarse y hoy está protegida. Si aún sigue en esta situación de violencia, y hay que tratar de acompañarla para que pueda tener contacto con las instituciones que aborden la situación. Si se ha separado y hoy ya no está en esta situación de violencia, hay que contactarse igual con ella permanentemente y que reciba la ayuda psicológica necesaria para que su modo de vincularse cambie y sea beneficioso para ella y también para sus hijos, para sus hijas. Eso es lo que hay que hacer. Para esto hay instituciones como mencioné, o también está el Servicio para la Familia Sud en atención de salud mental. Yo iba a leer una pregunta que tal vez quien la hizo necesita reformularla. La pregunta dice así: ¿y cómo se mantiene la relación a los hijos cuando los padres divorciados eran violentos? Bueno, muy buena pregunta, porque sucede que cuando se separan los padres y estos eran violentos, cae el temor de que el padre siga siendo violento con los niños. Lo que yo sugiero es que esto lo expongan
ante las autoridades, que son los juzgados de familia o los juzgados de paz, dependiendo de cada lugar. Y estas autoridades que van a homologar el régimen de visita, también deberían, en estos casos donde hay riesgo de violencia, hacer una pericia psicológica al papá o a la mamá para poder descartar estos hechos, ya sea de violencia física o ya sea de violencia psicológica o de manipulación. Eso es lo que debería hacer la persona, porque al final no le queda claro si es que hay o no violencia. Casi siempre estos casos son confusos o son la mirada de una sola parte, de la otra parte es totalmente distinta. Para eso están los juzgados de familia o los juzgados de paz. Bien, bueno, ya nos hemos pasado del tiempo. Vamos a publicar en nuestras diferentes redes sociales que tenemos el link de esta charla y de la anterior, para que la puedan subir y la puedan acceder. De todos modos, nosotros no vamos a cerrar todavía, le damos tiempo si quieren pasar sus celulares en forma privada a mí, el hermano Fernando Galíndez o el hermano Fernando Lombardo, y nosotros los guardamos y le pasamos por WhatsApp el link de esta charla. Muchas gracias, Víctor, gracias, Fernando, por tu ayuda. Gracias, Víctor, la verdad que fue muy... me ha ayudado mucho a comprender muchos conceptos que yo no los tenía claros, y ayuda a tener claros estos datos. Muchas gracias por su participación, a aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que han hecho preguntas relacionadas al tema con la iglesia. Vamos a seguir, guardamos por supuesto sus números y les vamos a ver cómo abordar estos temas. Nuevamente muchas gracias y estamos para ayudarles. Gracias por la obispo oportunidad. López nos pasa. Sí, gracias por la oportunidad y la bendición de poder servir y poder ayudar. Bien, Víctor, gracias. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos diste de poder participar de esta charla con el hermano Víctor Solórzano, y gracias por lo que pudimos aprender, porque nos abrió la mente, porque pudimos entender un concepto tan importante, y gracias por tener el Evangelio en nuestras vidas, por Jesucristo, por su expiación. Ayúdanos a poder aplicar estos conceptos que aprendimos en nuestra vida y poder ayudar también a las personas que están pasando por malos momentos en cuanto a la violencia. Que nos des la fortaleza para tomar decisiones correctas y poder seguir firmes en tu Evangelio. Te amamos y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hasta luego, hermanos. Ha sido un gusto enorme. Gracias a usted, hermano Víctor, por compartir todo su conocimiento.